Bueno, hoy es martes, día 5 de noviembre, primer martes de mes. Y el primer martes del mes, desde hace ya bastante tiempo, pues tenemos una cita obligada, que es conferencias, coloquios sobre el cine. Y con nosotros nos acompaña, como siempre, pues una abogada de gran prestigio y gran conocedora del tema cinematográfico. ¿Se darán cuenta ustedes la complejidad de hacer una conferencia, coloquio de ese tipo? No solamente hay que haberse visto la película, conocer los actores, etcétera, etcétera, y lo más complicado de todo eso es de toda la filmografía sobre el tema elegido, pues de alguna forma clasificar las películas por distintos, con un criterio determinado. Eso es de una gran complejidad que magistralmente lo hace nuestra querida conferenciante Raquel Zavalla. Un aplauso para ella. Bueno, pues sin más, vamos a ver lo que nos cuenta yo creo que del escritor de todos los tiempos, Shakespeare, y su filmografía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero decir, bueno, es que estoy encantada de volver a las charlas sobre cine y os agradezco mucho la asistencia, por supuesto. Y lo segundo es la razón del tema escogido, ¿no? Porque Shakespeare es un escritor fascinante, no solo para mí, para todos, ¿no? ¿Cuál es la razón de esa fascinación por Shakespeare, ¿no? ¿Qué es lo que le ha hecho inmortal? Yo creo que es el impresionante retrato que hace de la condición humana a través de sus obras, habiendo llegado a crear estereotipos de las pasiones, de las emociones que todos podemos compartir, ¿no? Y todo esto a través del tiempo. Y a través de una utilización del lenguaje que demuestra un dominio absoluto, porque le hace expresar ideas de gran profundidad de una forma muy concisa, muy sencilla y de una increíble belleza. Hace poco vi una entrevista en la que estaba la actriz Judi Dench, que ha sido intérprete de muchas obras de Shakespeare, y decía que Shakespeare está alrededor de nosotros, de nuestro mundo, que muchas veces utilizamos frases de él que ya forman parte de nuestro acervo y que además a veces ni siquiera sabemos que son suyas, ¿no? Y que para cada pasión, para cada emoción, para cada momento, hay una frase de Shakespeare que sería aplicable. Aquí que nos encontramos en un centro cultural en el cual se intenta utilizar la cultura para conocer un poco el mundo, tenemos que ser conscientes de que es una tarea inabarcable, lo cual a lo mejor no es malo porque nos permite siempre profundizar, ¿no? Y pues nos podemos acordar de la frase de Hamlet que dice: hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas aquellas que pueda soñar tu filosofía. Pues bien, el motivo de la conferencia no es solo recorrer un poco la obra de Shakespeare, sino también ver el paralelismo de esa obra o su transposición con el cine, porque como veremos es una relación muy rica y en la cual podemos calificarla de relación ganadora, es decir, tanto el autor como la cinematografía se han beneficiado mutuamente. Por una parte, las obras de Shakespeare, las de teatro, que son lógicamente las llevadas al cine más que la poesía, adquieren su dimensión más completa al ser interpretadas. Y las películas son una forma de interpretación de esas obras, además con una versatilidad, con una riqueza de matices enorme en función del cineasta, de su visión. Hay una gran evolución y creatividad en la interpretación de las obras de Shakespeare en el cine, desde las primeras que eran incluso películas mudas, lo cual puede parecer una contradicción, ¿no? Si Shakespeare es palabras, ¿cómo se hacían películas mudas? Pues contando simplemente la trama y renunciando a su palabra. No tuvieron demasiado éxito, pero a partir de ahí la variación de películas y de estilos ha sido impresionante, como veremos. Además, hay algunos autores que han impreso su sello personal
han potenciado más un matiz que otro, lo cual veremos comparando fragmentos de obras muy conocidas, interpretadas o desarrolladas por diferentes directores, algunos de los cuales pues casi se han especializado, ¿no? O por lo menos han dedicado gran parte de su obra. Laurence Olivier, Kenneth Branagh, Orson Welles o incluso Akira Kurosawa, que interpretó muchas obras de Shakespeare transponiéndolas al Japón medieval. Por otra parte, el cine ha dado una difusión enorme a la obra de Shakespeare. Probablemente muchos de nosotros, si me preguntáramos aquí, habría poquitos que han leído un libreto de Shakespeare. Algunos más habrán visto una obra de teatro interpretada, pero estoy convencida de que todos hemos visto alguna película basada o inspirada en una obra de Shakespeare. Y a su vez el cine ha encontrado una inspiración inagotable en estas obras, ¿no? Tanto en su obra como en su universo. Es decir, hay muchas películas que lo que hacen es basarse en historias de Shakespeare para contar otra historia. Por ejemplo, todos conocemos West Side Story, que está inspirada en Romeo y Julieta, aunque tanto la trama como la ubicación de los personajes sea completamente diferente. O El Rey León, que es una película de dibujos animados y que es una transposición de Hamlet también, ¿no? Y en cuanto a su universo, pues también recordaremos una película que fue muy conocida, Ser o no ser, de Ernest Lubitsch, que es una compañía de teatro que está representando Hamlet en la Alemania nazi, y bueno, es teatro dentro del cine. Es decir, el universo de Shakespeare ha sido muy utilizado en el cine, incluso llegando al propio autor. Shakespeare nació en el año 1564 en una ciudad muy pequeñita, Stratford-upon-Avon. Era hijo de un comerciante de lanas, es decir, un burgués mediano, tuvo una instrucción media, fue actor, comediante, dramaturgo, luego fundó su propia compañía teatral y debe gran parte de su éxito y su difusión al mecenazgo que encontró en aristócratas y en reyes, principalmente el conde de Southampton, a quien luego conoceremos, y los reyes Isabel I y Jacobo I. Y murió el 23 de abril de 1616, bastante joven, 52 o 53 años, habiendo creado una cantidad ingente de obra. La figura de Shakespeare, como tal, el personaje, el autor, ha sido también motivo de películas. Por ejemplo, seguramente conoceremos Shakespeare in Love o Shakespeare enamorado, ¿no? Es una película del año 98, en el cual los personajes son reales. Por una parte William Shakespeare, que está montando la obra Romeo y Julieta, y Viola de Lesseps, que era una señora casada y real. A partir de ahí ya la película, bueno, pues cuenta hechos que no son muy constatables, pues la historia de amor entre ellos, etc. Es una película muy bonita de ver que le mereció el Oscar a Gwyneth Paltrow. Como curiosidad, me gustaría citar una coproducción hispano-inglesa que se llama Miguel y William, que juega con el hecho de que Cervantes y Shakespeare fueron coetáneos. Entonces no consta que se conocieran ni tuvieran ninguna relación, pero esta película hace, bueno, pues que Shakespeare tiene que huir de Inglaterra, va a España, se enamora de una española interpretada por Elena Anaya, conoce a Cervantes interpretado por Juan Luis Galeardo, perdón. Y bueno, pues tienen ahí una relación, hay una serie de peripecias, las cuales hacen que generen la idea de la tragedia Otelo de los celos, ¿no? Es una película mediana, pero bueno, tiene aspectos curiosos. Más seria es una película de Kenneth Branagh, un autor muy inspirado por Shakespeare, que ha dedicado gran parte de su carrera a versionar a Shakespeare. Yo creo que tiene un poco de obsesión con él. Se llama El último acto. Es bastante reciente, del 2018, y El último acto es un título alternativo de la tragedia
o drama histórico de Inglaterra, Enrique VIII, que fue la última obra que escribió Shakespeare. El día del estreno se quemó el teatro que era propiedad de Shakespeare, en la cual se representó. Y eso a él le provoca como un hundimiento de ánimo, algo así como: mi carrera ha terminado, ya no tengo más que dar, ya no tengo inspiración. Entonces había vivido toda la vida en Londres y vuelve con su familia un poco a recomponer su vida, con quien tenía una relación muy distante. Allí se reencuentra con su mujer, con sus 2 hijas, y intenta superar el gran trauma de su vida, que fue la muerte de su hijo Hamnet con 5 años por la peste, su único hijo varón. Es una película muy correcta, quizá un poco lenta, un poco fría, pero bueno, que está muy bien, nos presenta una enorme transformación de Kenneth Branagh como Shakespeare. E incluso hay películas de Shakespeare sin Shakespeare. Hay una especie de teoría de conspiración que dice que en realidad Shakespeare no fue el autor de sus obras, basándose principalmente en 2 motivos. Uno, que hizo una cantidad ingente de obra habiendo muerto bastante joven. Es decir, es que no le pudo dar tiempo, según se dice. En segundo lugar, que las obras de Shakespeare están escritas por alguien que tiene una cultura amplísima, porque hay referencias a literatura clásica, al teatro griego, históricas, etc. Y se dice cómo alguien con una instrucción mediana ha podido adquirir ese nivel cultural en una época en que estaba casi reservado a la nobleza, que era la que tenía los medios. Hay una película que se llama así, Anonymous, que lo que hace es desarrollar esta idea de la conspiración. Es una película muy entretenida de ver y con bastante acción. Y vamos a ver el tráiler de la misma. Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos, autor de 37 obras teatrales, y sabemos por qué estamos hoy aquí. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra? Ninguno de tus poemas ni obras teatrales llevará jamás tu nombre. Prometedme que mantendréis nuestro secreto a salvo. Bueno, pues vamos ya a ocuparnos de la obra de Shakespeare y su transposición a las películas. En primer lugar, me gustaría hacer una breve reseña de cuáles son los temas principales que trata Shakespeare en sus obras. Vamos a encontrar todos estos temas casi en todas sus obras. Lo que pasa es que en unos se potencia más uno que el otro. Estos temas son, bueno, la muerte y la trascendencia, el poder y la ambición, la lealtad y la traición, las pasiones, el amor, la venganza, la envidia, las relaciones familiares, donde encontramos muchos enfrentamientos entre padres, hijos, hermanos, etc. La violencia, las obras de Shakespeare son terribles, la verdad es que hay una cantidad de muerte terrible. El destino y la fatalidad, muchas veces con elementos sobrenaturales,
y los personajes y la ausencia de juicios. Esto me gustaría explicarlo. Los personajes de Shakespeare son como son. Se les ve como son a través de sus actos. Encontramos personajes absolutamente malvados, pero siempre a cada personaje le reserva un momento en el cual se explica a sí mismo. Conocemos cómo es el personaje y por qué actúa como actúa, ¿no? O por lo menos se justifica, se hace coherente, se hacen personajes sólidos. Luego veremos algún ejemplo. Pues bien, recordando todos estos temas, vamos a empezar a ver su obra según su clasificación. Escribió teatro y escribió poesía. Lógicamente el teatro ha sido lo que más se ha llevado al cine. Y dentro del teatro tenemos las comedias, las grandes comedias o comedias de conflicto, las tragicomedias románticas, los dramas históricos de Inglaterra, las tragedias ambientadas en la Roma clásica y las tragedias sin más, que son probablemente las más conocidas, ¿no? Pues Hamlet, Macbeth, Otelo, etc. Las comedias, veis aquí la lista de ellas, y en rojo están aquellas a las cuales vamos a hacer referencia porque han sido motivo de una película, han sido llevadas al cine en alguna película conocida. Las comedias son pues peripecias, historias humorísticas con final feliz. Se centran sobre todo los temas en el amor, en la guerra de sexos, en las situaciones de enredo, el fingimiento de los sentimientos y también en los roles sociales que juegan los hombres y las mujeres, como ahora veremos. Nos vamos a fijar en dos de ellas. El primero, El sueño de una noche de verano. Es una obra de enredo amoroso, básicamente. Lo que pasa es que está ambientada de una forma muy llamativa, muy significativa, con elementos sobrenaturales, y mezcla elementos de la mitología clásica, como los faunos, por ejemplo, con el folclore sobre la magia. Por ejemplo, pues, las hadas, las amazonas, los duendes, los reyes, y a su vez con elementos paganos como la simbología del equinoccio o la noche de San Juan. Pero su tema en realidad es un juego de apariencias, engaños, pócimas, encantamientos, para tratar el fondo de la eterna tensión de las relaciones amorosas. Ha sido llevada al cine varias veces, el cartel que estamos viendo es bastante conocido, es una película del año 99, protagonizada por actores conocidos, principalmente Michelle Pfeiffer, pero a mí me gustaría hacer una referencia a una de las primeras adaptaciones, que es del año 1935. Es una película en la cual también había muchos actores de la época, pues Olivia de Havilland, por ejemplo, participó, o James Cagney, que luego hacía cine de gángsters. Bueno, pues aparecen en esa versión primera del sueño de una noche de verano, y en la cual podemos apreciar cómo a veces no hace falta grandes medios para crear imágenes, incluso efectos especiales rudimentarios, pero de un encanto y de una belleza tremenda. Vamos a ver una escena de esa película que es en la cual el pequeño príncipe se pierde en el bosque, es recogido por las hadas se olvidan de él, en un momento dado se distraen y entonces como que se lo llevan los duendes hasta que lo recuperan. Y me gusta porque me parece una escena con un encanto tremendo.
No, y la segunda comedia a la que quería hacer referencia es La fierecilla domada. La fierecilla domada trata un tema tradicional que es la sumisión de la mujer a la voluntad, al criterio del hombre, con la variante de que ella tiene un carácter muy fuerte y muy arisco. Tiene muchos antecedentes este tema, lo encontramos desde Las mil y una noche hasta El conde Lucanor, que es una cuentos de Juan Manuel, ¿no? Y el tema es que, bueno, hay un hombre llamado Bautista que tiene dos hijas, Catalina y Blanca, mientras que Blanca la menor es muy dulce, Catalina tiene un carácter tremendo. En su día se diría que tiene muy mal carácter, ahora se diría que es una mujer independiente, sin más. Entonces todo el mundo se quiere casar con Blanca, pero nadie se quiere casar con Catalina, de forma que Bautista dice hasta que no se casa Catalina, no se casa Blanca. Y los pretendientes de Blanca se dedican a buscarle un novio que pueda domar a Catalina. Este tema, que lógicamente es muy políticamente incorrecto, pues claro, lleva 40 años que no se representa ni se hace en películas, pero encontramos muchas. Encontramos una antigua con Mary Pickford, con Douglas Fairbanks, encontramos una española con Alberto Closas y con Carmen Sevilla, y también encontramos una de Franco Zeffirelli, que su pareja protagonista, con bastante acierto, eran Richard Burton y Elizabeth Taylor, que estaban todo el tiempo casándose y divorciándose y se llevaban así, ¿no? La inspiración de este tema, que nos puede parecer a lo mejor pues, un poco antiguo, la encontramos en películas como, por ejemplo, recordaréis la de John Ford de Un hombre tranquilo, o El hombre tranquilo, ¿no? Con John Wayne y Maureen O'Hara. Pues es que al final es un poco este mismo, es un mismo, la rendición, digamos, a la mujer al criterio del hombre. Y luego pasamos a las grandes comedias o comedias de conflicto. Aquí son obras en las cuales hay una trama, hay un conflicto, hay un momento de peligro, de riesgo, hay un nudo, un problema que hay que resolver, y acaban bien para el protagonista, incluyendo rasgos trágicos y cómicos. Unas son más dulces y otras son más amargas. La primera, que es una comedia también de enredo, sería Mucho ruido y pocas nueces. Es una película dirigida por Kenneth Branagh, con un plantel muy conocido, ¿no? Nos narra la historia de Benedicto y Beatriz, que están enamorados pero son muy orgullosos y están todo el día retándose, son dos personajes muy ingeniosos. Y bueno, pues hay una serie de enredos y al final acaba bien, por supuesto. Vamos a ver una escena que nos va a permitir conocer cómo son estos personajes. ¿Cuál es Beatriz? Respondo a ese nombre. ¿Qué queréis de mí? ¿Vos no me amáis? ¡Claro que no! No más de lo razonable. Pues vuestro tío y el príncipe y Claudio se engañan, pues juraron que sí. ¿Pero no me amáis vos? Pues no, solo lo razonable. Entonces mi prima y Margarita y Úrsula están muy engañadas porque me juraron que sí. Ellos juraron que os moríais por mí. Y ellas juraron que os moríais por mí. ¡Eso no es cierto! Entonces... ¿Vos no me amáis? No, pero siento sincera amistad por vos. Vamos, sobrina, estoy seguro de que amáis al caballero. Y yo estoy seguro de que él la ama, pues aquí tengo un papel escrito de su mano, un soneto de su propia invención. Y aquí hay otro, escrito por mi prima y caído de su bolsillo, que contiene su afecto por Benedicto. Un milagro. Nuestras propias manos actúan contra nuestros corazones. Vamos. Os acepto. Pero por esta luz que os acepto por lástima. No voy a rechazaros, pero por este día, que cedo por la gran insistencia
Y para salvaros la vida, pues dicen que os estáis consumiendo. ¡Silencio! Voy a cerraros la boca. ¿Qué tal os va, Benedicto, el hombre casado? ¿Queréis saberlo? Pues ni un colegio entero de burlones podría quitarme el buen humor. ¿Creéis que me importa mucho una sátira o una burla? No. Ya que estoy decidido a casarme, nada me importará lo que el mundo entero pueda decir por ello, y por lo tanto será inútil oír lo que yo dije antes contra ello. Pues el hombre es un ser muy voluble. Y ya está todo dicho. Bueno, la segunda obra a la que quería hacer referencia es El mercader de Venecia, que es una de las grandes obras de Shakespeare, ¿no? Y muy conocida. Es una obra más amarga que la anterior. El argumento, bueno, es un drama con peligro para la vida del protagonista que se resuelve de una forma ingeniosa. Trata sobre un comerciante en Venecia, Antonio, el cual desprecia al judío Shylock. Los judíos en esa época eran a la vez despreciados y a la vez se dependía de ellos porque eran los banqueros, eran los que tenían el dinero y hacían los préstamos, ¿no? Antonio le pide un préstamo a Shylock para traer unas mercancías y Shylock le hace firmar un papel que le dice, bueno, si incumples me tendrás que dar una libra de carne. Y Antonio firma el papel. Los barcos que traen las mercancías naufragan, se pierde todo y no le puede devolver el préstamo. Entonces Shylock le dice a Antonio, bueno, la libra de carne que quiero es la de tu corazón. Es decir, le pide su vida. Entonces los amigos de Antonio van donde Shylock a pedirle clemencia y que no ejecute semejante umbral. La respuesta de Shylock es un monólogo famosísimo que nos demuestra la profundidad que tienen las obras de Shakespeare, ¿no? No se trata solo de una trama ingeniosa en la cual a ver cómo se libra Antonio de esta sentencia, sino que Shakespeare refleja una realidad social, ese desprecio y dependencia de los judíos, considerándolos usureros. Y como decía antes, los personajes se justifican a sí mismos. Es decir, Shylock es, digamos, el malo de la obra, ¿no? el vengativo. Pero tiene un monólogo muy famoso en el cual no solo explica por qué actúa así, sino que acaba siendo una declaración de igualdad y dignidad de todos los hombres. Vamos a ver dos versiones de este monólogo, que es muy breve, para que podamos ver cómo cada cineasta extrae matices diferentes de un mismo fragmento. En primer lugar, vamos a ver el que corresponde a esta película, en el cual Shylock es Al Pacino, y que es con muchísima indignación, ¿no? Y en la segunda vamos a ver a Orson Welles, que de una forma mucho más amarga y contenida. Vamos con la primera. Seguro que si no cumple, tú no querrás su carne. ¿De qué te serviría? Cebo para pescar. Si no alimenta otra cosa, alimentará mi venganza. Ha infamado mi nombre y me ha hecho perder $500,000. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza, hundido mis negocios, enfriado a mis amigos e inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío! ¿No tenemos ojos los judíos? ¿No tenemos manos? ¿Órganos? ¿Dimensiones? ¿Sentidos? ¿Afectos? ¿Pasiones? ¿No comemos lo mismo? ¿No nos hieren las mismas armas? ¿No sufrimos las mismas dolencias y nos curan los mismos remedios? ¿No sufrimos en invierno y en verano el mismo frío y el mismo calor que los cristianos? ¿Y si nos pincháis, no sangramos? ¿Si nos hacéis cosquillas, no reímos? ¿Si nos envenenáis, no perecemos? ¿Y si nos ofendéis, no vamos a vengarnos?
Si en todo lo demás somos iguales, también en eso lo seremos. Pues bien, ahora vamos a ver la versión de Orson Welles extraída de un documental que se llama Searching Orson, que sería como siguiendo a Orson, en el cual se le graba en diferentes momentos mientras prepara sus películas, ¿no? Vamos a ver cómo el matiz que aquí se imprime a este monólogo es mucho más de venganza, de rencor y de concentración. Orson was obsessed with the character of Shylock. In the course of his life, he created 6 different Shylocks. He's not in? On arrière un peu. Good? That's good. Now that's good. Okay. Rolling. Rolling. Shylock. Plus haut. He hath disgraced me. Laughed at my losses, mocked at my gains, heated mine enemies, cooled my friends, scorned my nation. And what's his reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes, hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same summer and winter. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you and the rest, we will resemble you. The villainy you teach us, we will execute. But we will better instruction. Bueno, además tenemos el privilegio de oír la voz original de Orson Welles, que le imprime mucha emoción. Bueno, y ahora pasamos a las tragicomedias románticas. Solo vamos a hacer referencia a una, que es La Tempestad. Son un poco inclasificables, generalmente son historias que se inspiran en la literatura medieval de sencillez formal. Nos vamos a hacer referencia a La Tempestad, que también es una obra impresionante. Mezcla elementos como la magia, lo sobrenatural, las relaciones familiares y, sorprendentemente, en Shakespeare, la reconciliación. Yo creo que es la única obra que acaba así. Fue llevada al cine por una directora llamada Julie Taymor, que hace obras que formalmente son muy deslumbrantes, es decir, busca mucho la estética formal de las imágenes y bueno, es bastante interesante. Es una obra que es bastante reconocida por su simbolismo y porque tiene muchas capas, ¿no? Muchas referencias incluso ocultas, y tiene frases maravillosas y muy conocidas, como la que pusimos al inicio en el cartel, ¿no? Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina en un sueño. Y pasamos a los dramas históricos de Inglaterra. Son todos vidas de reyes ingleses. El tema principal aquí es el poder. Sobre todo la lucha de varios aspirantes por un poder absolutista, como era en la época, y además las relaciones familiares, lógicamente, al transmitirse hereditariamente, pues generalmente los hijos, los hermanos o diferentes facciones o casas nobiliarias luchan por el poder. Nos vamos a centrar en 3 que son casi 2, Enrique IV y Enrique V,
son casi la continuación de la misma historia. Enrique IV era de la casa de Lancaster. Fue el que hizo un cambio en las casas reinantes. Antes estaban los Plantagenet, que era por Ricardo Corazón de León y su descendencia. Pero Ricardo II, que fue el último de los Plantagenet, fue cuestionado el trono por la casa de Lancaster, a la que pertenecía el que luego fue Enrique IV. Ahí nos encontramos con la Guerra de los Dos Rosas, la casa de York y la casa de Lancaster, uno de los cuales tenía el emblema de una rosa blanca y otro de una rosa roja. Lo interesante de Enrique IV, lo que me quería hacer referencia, es que nos presenta el personaje de Hal. Hal es el hijo de Enrique IV, que luego llegaría a ser el rey Enrique V, y que tiene una especie de escudero o consejero, que es un personaje que ha sido definido como casi el único radicalmente bueno de toda la obra de Shakespeare, que es Falstaff. Falstaff sale en Enrique IV, en Enrique V, y luego recordaréis probablemente una obra muy conocida de Orson Welles, que fue Campanadas a medianoche, en el cual el protagonista es Falstaff, interpretado por él. Falstaff sirve un poco para poner el punto de contraste terrenal y práctico a los conceptos de los reyes, de la nobleza, de las luchas por el poder, es decir, el honor o los ideales o la ambición, ¿no? Vamos a ver un fragmento de la película Enrique IV, en la cual vamos a conocer perfectamente el carácter de Falstaff cuando en una batalla con su jefe, digamos, que es el hijo, Hal, le hace una especie de diatriba sobre el honor. Quisiera verme ya en el catre. Recuerda que aún debes a Dios tu muerte. Todavía no. Y no me hables siquiera de pagar hoy, cielos. ¿Por qué has de pagar hoy a nadie si él no te llama? Pero eso no importa. El honor me aguijonea. Sí, pero ¿y si el honor, empujándome hacia adelante, me manda al otro mundo? ¿Puede el honor reponerme una pierna? No. ¿O un brazo? No. ¿O suprimir el dolor de una herida? No. ¿El honor es diestro en cirugía? No. ¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo siente? No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos. ¿Pero puede vivir entre los vivos? No. Las malas lenguas no lo permiten, por tanto no quiero saber nada de él. El honor es un escudo funerario. Este es mi catecismo. Pues bien, después de Enrique IV vino Enrique V. Enrique V también ha sido llevado al cine varias veces, muy famosa la versión de Laurence Olivier, otro de los intérpretes clásicos de Shakespeare. Hal, que era Enrique V, había sido pues un hijo de noble, luego un príncipe, pues que se había dedicado a vivir, que no tenía ninguna responsabilidad, que por lo tanto tenía un carácter pues un poco disoluto, un poco vago, nada sacrificado. Pero con todas las carambolas del destino de que su padre, que no estaba destinado a ser rey, es rey, acaba siendo él rey. Y sorprendentemente fue un buen rey. De hecho, acabó con la guerra de los 100 años que se mantenía con Francia. Hay una película que se ha estrenado en Netflix que se llama Sí, el rey, con dos actores muy de moda ahora, como son Timothée Chalamet como Enrique V y con Robert Pattinson como el delfín de Francia, ¿no? Como un personaje que le presentan absolutamente abyecto. Vamos a ver un tráiler donde veremos un resumen de la película. A king has no friends, only followers and foe. A new chapter of my life has begun. As prince, I spent my days drinking, clowning. Now I find myself the king.
Choose your steps wisely, dear brother. They have their own kingdoms behind their eyes. I need men around me I can trust. You are my friend. I will come with you. Now you will be watched over by an altogether different king. France is taunting us. They were my father's enemies, not mine. The screams of your men shall lull me to sleep at night. You will not topple this King Henry V of England you so underestimate. Are you ready for what awaits us? War is bloody and soulless. This is how peace is forged. Do you feel a sense of achievement? Surrender to me, King of England. Are you scared? On me! Already I can feel the weight of this crown I wear. Bueno, y el último rey al que me quería hacer referencia es Ricardo III. Ricardo III es uno de los personajes malvados de Shakespeare, pero en un momento dado también se explica a sí mismo. Ha sido llevado al cine en muchas ocasiones y también de formas muy diferentes. Por ejemplo, estamos viendo el cartel de la versión protagonizada por Ian McKellen, otro de los intérpretes clásicos de Shakespeare, en el cual se hace una transposición del drama a la Alemania nazi, sin una especie de identificación con Hitler, sin decirlo expresamente, pero bueno, por la estética es así. Ricardo III nos deja frases míticas como "mi reino por un caballo", o "mañana en la batalla piensa en mí", que es lo que le dicen los espectros de los asesinados la noche antes de la batalla final. Ricardo III primero era el duque de Gloucester. Según nos lo presenta Shakespeare, no sé si históricamente es así, era un personaje que nació deforme, era feo, desagradable, no recibió amor, fue incluso rechazado por su madre al nacer, y busca un sentido a su vida a través de conquistar la corona de Inglaterra, de conquistar el poder basándose en tres armas: su determinación, que es el sentido de su vida, la crueldad y su capacidad para fingir. Vamos a ver el monólogo inicial de la obra, muy famosa, ¿no?, la que empieza con "Hoy el invierno de nuestro descontento", interpretado por Laurence Olivier. Merece la pena ver el monólogo entero, porque, como os decía, es un caso en el cual el personaje se explica a sí mismo, y así sabemos por qué es así y por qué actúa como actúa. Ya el invierno de nuestra desventura se ha trocado en glorioso estío merced a este sol de York. Y todas las nubes que hacían sombra a nuestra casa yacen en la honda entraña del mar, sepultas. Ciñe ahora nuestras frentes el laurel de la victoria. Nuestras abolladas armas duermen en los monumentos. Nuestros rudos avisos de alarma se han trocado en alegres reuniones, nuestras terribles marchas en placenteros bailes. El duro rostro del guerrero ya ha pulido las arrugas de su frente.
Y ahora, en vez de montar los caparazonados corceles para ahuyentar el ánimo de los fieros adversarios, hace ágiles cabriolas en los aposentos de las damas, entregándose al deleite de un laúd lascivo. Pero yo, que no he sido formado para estas bromas y juegos, ni para cortejar a un amoroso espejo, que estoy tan toscamente construido que carezco de la gentileza para pavonearme ante una ninfa de libertina desenvoltura. Yo, privado de hermosas proporciones, desprovisto de todo encanto por la pérfida naturaleza, deforme, inacabado, enviado antes de tiempo a este latente mundo, terminado a medias, y aún así tan imperfectamente y lejos de la moda, que los perros me ladran cuando ante ellos me paro. Dios, yo cuya naturaleza fue corrompida en el mismo vientre materno con algún soborno para que me apartara de sus dulces leyes, me concedió un cuerpo deforme y atrofiado. Puso sobre mi espalda una envidiosa montaña, dotó a mis piernas de desigual medida, formó mi cuerpo desproporcionado como un caos o un horrendo mensajero cuya carga es la misma imagen de la maldición. Yo, por tanto, en este tiempo de paz flexible, no hallo placer con que matar el tiempo, sino es en espiar mi sombra al sol e ir glosando mi propia deformidad. Bien, puesto que el mundo no me proporciona placer alguno, salvo el de ordenar, vigilar a quienes son mejores, más gentiles y apuestos que yo mismo, buscaré mi cielo en el sueño de una dorada corona. Y mientras viva daré fe del infierno en que me encuentro, hasta que esta cabeza sostenida por un cuerpo deforme pueda verse ceñida por una gloriosa corona. Sin embargo, aún no sé cómo puedo obtenerla, pues 1000 vidas se interponen entre yo y mi meta. Y así, cual cervatillo, ando perdido en un bosque espinoso, que temiendo a las espinas ha de moverse entre ellas, que busca un camino y se extravía en el mismo, y no sabiendo cómo salir a campo abierto, lucha desesperadamente para hallarlo. Tal es mi tormento por alcanzar la corona inglesa. Mas yo me libraré de este tormento, o me abriré paso con una sangrienta hacha. Dios, sé sonreír y sé asesinar mientras sonrío. Gritar satisfecho lo que aflige mi corazón, humedecer mis mejillas con lágrimas falsas y transformar mi cara según la ocasión. Puedo ahogar más marineros que el canto de las sirenas. Puedo orar tan bien o mejor que Néstor, ser más astuto que el astuto Ulises. Y puedo conquistar una nueva Troya, añadir colores al camaleón. Puedo cambiar de forma cual Proteo y llevar a su última consecuencia las máximas de Maquiavelo. ¿Podré o no podré conseguir la corona? Todo esto y mucho más he de ponerlo en práctica. Deja frases estupendas, ¿no? Puedo asesinar y sonreír mientras... Puedo asesinar y sonreír mientras lo hago. Vamos a las tragedias romanas. El tema principal en las tragedias romanas es el poder también. Algo en común que creo que hay en ellas, pero eso es algo personal, ¿no? Yo creo que en todas ellas hay una pugna o enfrentamiento entre los militares y el poder. Tanto el poder ejercido por el emperador como por el pueblo, los tribunos o el senado. Porque en todas ellas hay un contraste entre los valores, el ejercicio autoritario del poder por los militares y el ejercicio a través de la manipulación del pueblo por los senadores. Es decir, hay una crítica para las dos partes, ¿no?
Por una parte, los militares son leales de una manera férrea hasta que son traicionados, mientras que son utilizados por el poder. Pero los militares tienen una rigidez que a veces les hace aplicar medidas que contradicen todos los principios, ¿no? En cambio, el pueblo y los tribunos, los senadores, son volubles y se ajustan a las circunstancias según conviene, renunciando a sus principios. Por una parte, los militares aplican la venganza de una forma inmisericorde, pero los tribunos adolecen de ingratitud hacia los servicios y los sacrificios que les han prestado los militares. Porque todo esto lo vemos prácticamente en todas las obras de las tragedias romanas. Nos vamos a referir a Julio César, a Coriolano y a Tito Andrónico. Julio César, la famosa película, bueno, ha sido muchas veces llevada al cine, ¿no? Pero probablemente la versión más famosa es la de Joseph Mankiewicz del año 53, interpretada entre otros por Marlon Brando como Marco Antonio o como James Mason como Bruto. Hay una escena famosísima que es inmediatamente después del asesinato de César. El pueblo, que lo adoraba, un general victorioso, rodea el Senado e increpa el por qué han asesinado a César. Entonces, primero Bruto hace un discurso diciendo por qué era tan ambicioso que quería convertirse en un dictador, y entonces lo hemos hecho para salvaguardar la libertad de Roma. Y luego es muy famoso el discurso de réplica de Marco Antonio, en el cual contradice todo lo que ha dicho Bruto. Vamos a oírlo en versión original, interpretado por Marlon Brando. Gentle Romans! Gentle Romans, hear me! Friends, Romans, countrymen, lend me your ears! I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here on the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Oh, judgment, thou art led to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. Bueno, pues segunda. ¿Qué pasa?
La segunda obra de las tragedias romanas a la que quiere hacer referencia es Coriolano. Muchos especialistas en Shakespeare dicen que esta es su obra mejor escrita, aunque no sea de las más famosas. Coriolano fue llevada al cine por Ralph Fiennes, actor, pero que aquí pues fue director y productor. La ambientó en el momento actual y mantuvo exactamente el libreto de Shakespeare y no pierde absolutamente nada. Nos cuenta la historia de Cayo Marcio, llamado Coriolano porque conquista la ciudad de Coriolis, se la brinda a Roma, es un general victorioso y vuelve a Roma pues con honores. Pero Coriolano desprecia al pueblo absolutamente y cuando es nombrado cónsul, el pueblo lo rechaza. Y los políticos, que en una escena que es perfectamente intransmisible a los momentos actuales, por eso a veces Shakespeare es tan universal, le ponen un poco en la palestra para que sea rechazado y utilizar esa circunstancia. Entonces Coriolano se siente traicionado, monta en cólera y lo que hace es unirse a los enemigos de Roma para vengarse. Es una auténtica tragedia, pero ya digo, está absolutamente bien escrita. Vamos a ver una escena en la cual Coriolano, una vez que ha vuelto a Roma, desprecia al pueblo. El pueblo hace una especie de motín o manifestación pidiendo pan, pidiendo que les atiendan, que les hagan caso, y Coriolano les trata con absoluto desprecio, lo cual motiva pues todo el drama posterior. ¿Qué pretendéis, truhanes sediciosos, que de tanto rascaros la sarna de vuestra opinión, costras os provocáis? Siempre nos saludáis con buenas palabras. El que os dirija buenas palabras es un adulador abominable. ¿Qué deseáis, desgraciados? Que ni la paz ni la guerra os agradan. La una os asusta, la otra os vuelve engreídos. Quien confía en vosotros, donde debería encontrar leones, encuentra liebres, y donde zorros, gansos. Quien merece la grandeza, merece vuestro odio. Que os ahorquen. ¿Confiar en vosotros? A cada minuto cambiáis de opinión, y llamáis noble al que antes odiabais, llamáis vil al que enaltecíais. ¿Qué os pasa? Para que en varias partes de la ciudad claméis contra el noble senado que con los dioses os mantiene atemorizados, para que no os devoréis entre vosotros. Iros. Volved a casa. Roñosos famélicos. Bueno, y la última tragedia romana a la que quería hacer referencia es Tito Andrónico. Tito Andrónico es una obra
terrible. Es la obra más violenta y truculenta de Shakespeare, y eso que Shakespeare utiliza la violencia prácticamente en todas. El tema principal es la venganza, pero también hay más, ¿no? La rigidez de Tito Andrónico, que es también un general romano victorioso, que sigue las normas por encima de la piedad, de los deberes familiares, mata a un hijo suyo por contradecir al emperador. Al mismo tiempo, vemos la ingratitud de Roma con su general cuando no le conviene sostenerle. Vemos también aspectos como la condición de las mujeres, ¿no? La venganza contra Tito se ejecuta a través de su hija. Es una obra tan terrible que su representación estuvo prohibida en Inglaterra durante varios siglos, de la cantidad de violencia extrema que contiene. Pero la directora Julie Taymor, a la que conocimos en la película de La Tempestad, hizo una película muy teatral, muy artística, buscando un poco la espectacularidad formal para rebajar un poco pues, la dureza de la acción. Nos cuenta la historia de Tito Andrónico, que vuelve victorioso de los godos y ejecuta una costumbre en Roma que era matar al primogénito del rey vencido, en este caso la reina Tamora. Pero el emperador Saturnino se enamora de Tamora, adquiere poder y se venga de Tito Andrónico. Hasta, unos extremos inimaginables. A su vez, Tito después se venga de ellos, es decir, es una especie de espiral de venganza que acaba de forma terrible. Vamos a ver el tráiler de la película para que os hagáis una idea de la estética de la misma y de alguno de sus momentos. Prisoner of the gods, that we may sacrifice his flesh. Victorious Titus, spare my firstborn son. Religiously, they ask a sacrifice. I'll find a day to massacre them all. Away with her. The forest walks are wide, spacious from rape and villainy. This was thy daughter. He that wounded her hurt me more than had he killed me dead. The fall of an empire is nothing compared to the descent of a man. I am revenge, sent from the infernal kingdom. A sweet revenge! Now do I come to thee! Go to the Goths and raise an army there. And in the Emperor's court there is a queen. Would murder. Stop her! For those who think revenge is sweet, I shall grind your bones to dust. Taste this. From Tony Award-winning director Julie Taymor comes a feast of power, lust, madness, and the ultimate sacrifice of love. Academy Award winner Anthony Hopkins, Academy Award winner Jessica Lange, Tony Award winner Alan Cumming, Laura Frazier, Harry Lennox, Jonathan Rhys-Meyers. Titus. Welcome, my gracious lord. Welcome all. Pues bien, en Tito Andrónico encontramos a un personaje radicalmente malvado, sin fisuras, que es el moro Aarón. Moro y negro en esa época era lo mismo. Y también tiene un momento en el cual se explica a sí mismo y hace un discurso en el cual se refleja como la maldad absoluta, la maldad como vocación, incluso con desprecio de su propia vida, no le importa. Vamos a conocerlo. Todavía ahora maldigo el día. Y sin embargo pienso que pocos quedan al alcance de mi maldición, en que no hiciera algún gran mal, como matar a un hombre, o bien concebir su muerte, violar a una doncella o tramar el modo de hacerlo.
acusar a un inocente y perjurar, partir el cuello a reses de humildes gentes, incendiar graneros y pajales por la noche y pedir a sus dueños que sofocaran el fuego con sus lágrimas. ¡Oh! Más de una vez he desenterrado cadáveres de su tumba y los he dejado de pie frente a la puerta de sus mejores amigos cuando ya casi habían olvidado su dolor. Y en su piel, como en la corteza de los árboles, he grabado con mi cuchillo en letras romanas: ¡que vuestra pena no muera, aunque yo esté muerto! Bueno. He hecho 1000 cosas terribles, tan convencido como quien mata una mosca. Y no hay nada que me entristezca tanto como el no poder hacer otras 10.000 más. Pues vamos a pasar al último bloque, que son las tragedias. Probablemente las obras más conocidas. Nos vamos a fijar a algunas pues muy representativas, ¿no? En las tragedias encontramos personajes que han llegado a ser estereotipos de pasiones. Son obras que han ido derivando desde las primeras comedias, ¿no?, que eran más ligeras, hacia un pesimismo filosófico. Es casi una filosofía existencialista, como veremos, ¿no? De la vida no tiene sentido, es absurda, etc. Encontramos relaciones sociales, familiares, amorosas, pero siempre resaltando un poco su aspecto más oscuro. Probablemente la más conocida es Hamlet. De hecho, Hamlet ha sido llevada al cine más de 60 veces. Versiones famosísimas, pues desde luego la de Laurence Olivier, con dos escenas cumbres. Una es pues cuando el monólogo con la calavera de Yorick, el bufón que entretenía a Hamlet cuando era un niño, que es una escena de lo que se llama el memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir, que lo encontramos en toda la literatura universal, desde las coplas de Jorge Manrique hasta ahora, y que es un poco la vanidad terrenal, es decir, siendo la muerte inevitable, pues las cosas de esta vida y la vanidad son intrascendentes. Pero sin duda, el monólogo más conocido es el ser o no ser. Vamos a verlo en dos versiones, para poder también apreciar los diferentes matices. La primera es la versión de Laurence Olivier, que es totalmente intimista, es decir, es una reflexión en voz alta, dicho por el protagonista exclusivamente para sí mismo. Not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, to sleep. A chance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely?
the pangs of despised love. The law's delays, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would fardels bear, to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have, than fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought. And enterprises of great pith and moment, with this regard their currents turn awry, and lose the name of action. No, como vemos, la estética de la película también es, el paisaje acompaña mucho, ¿no?, al monólogo, es en blanco y negro, tiene una estética como un poco expresionista incluso. Vamos a ver otra versión de Kenneth Branagh, totalmente diferente, en el cual Hamlet dice este monólogo, pero lo dice a un espejo detrás del cual le están observando. Porque recordemos que la trama es que Hamlet quiere vengar la muerte de su padre porque su espectro le ha dicho que lo ha matado su tío. Entonces le están observando a ver qué es lo que hace. De forma que pierde esa dimensión de reflexión interior para que trasciende al exterior, a los demás que le escuchan y están intentando averiguar las intenciones que tiene. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, nada más, y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne. Es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, o quizás soñar. Sí, eso preocupa. El sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libere del agobio terrenal y encontremos la paz? Y por eso solo pienso que es una desgracia tener una larga vida, pues ¿quién soportaría las injurias y el látigo del tiempo, la infamia del opresor, la soberbia afrenta del orgulloso, la angustia del amor despreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del poder y los golpes que sufre la virtud de quien es indigno? Si uno mismo pudiera acabar con ese suplicio con un simple puñal, ¿quién podría llevar la carga gruñendo y sudando de esta vida fatigosa si no fuera por el temor de lo que se oculta tras la muerte?
Bueno, otra de las tragedias conocidas es el Rey Lear, que está basada en la historia de un mítico rey prerromano del siglo VIII a.C., o sea que es una historia antigua a la cual se versiona. Es una visión muy pesimista, incluso nihilista, de las relaciones familiares y la lealtad que cede ante la ambición, ¿no? El Rey Lear nos presenta dos tramas diferenciadas, pero la principal es la del rey y sus 3 hijas. Un rey que tiene 3 hijas y dice: yo daré mi reino a la que me ame más, ¿no? Y la que renuncia al reino al final es la única que le apoya en su vejez y cuando ha perdido el poder. Ha sido versionada de muchas maneras, ¿no? Por Orson Welles, la más reciente protagonizada por Anthony Hopkins, incluso por Akira Kurosawa, que hizo la película Ran, transponiendo la trama al Japón medieval y cambiando las 3 hijas por 3 hijos, pero bueno, es un poco lo mismo. Y llegamos a Macbeth, que es una de las grandes obras de Shakespeare, por la cual yo tengo a lo mejor especial predilección, ¿no? Macbeth es el estereotipo del ambicioso, del criminal ambicioso que no para en nada, porque es uno de los caballeros del rey Duncan de Escocia, pero le asesina para conseguir el trono. Pero encontramos muchos elementos interesantísimos en Macbeth, ¿no? Por una parte, el personaje de Lady Macbeth, que simboliza un poco la mujer instigadora, que no comete los asesinatos por sí misma, pero induce las acciones de su marido para que los haga y los sostiene cuando flaquea. De hecho, hay una frase que dice Lady Macbeth, que es "Unsex me now", es decir, pide que le quiten un poco las limitaciones de su género, porque ella querría llevar a cabo esas acciones directamente, en cambio se tiene que limitar a instrumentalizar a su marido para que los haga. Luego hay otro aspecto que es el de los espectros de los asesinados, como en Ricardo III, que atormentan a Macbeth y a Lady Macbeth, ¿no? De hecho, Macbeth en un momento dado dice: un nido de escorpiones es mi mente, y Lady Macbeth acaba suicidándose. Aunque sea una elipsis, todos vemos que realmente se ha suicidado. Pero si hay un fragmento al que me gustaría hacer referencia, es una de las frases que está contenida en Macbeth, que me parece de las más maravillosas de la literatura universal, y que es absolutamente pesimista, ¿no? Es casi el absurdo existencialista de que la vida no tiene sentido, cuando dice que la vida es una sombra errante, un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia que no significa nada. Vamos a ver 2 versiones de este breve fragmento. La primera, interpretada por Denzel Washington en una película bastante reciente que se llama La tragedia de Macbeth, en el cual lo interpreta de una forma bastante desapasionada, una vez que descubre que Lady Macbeth se ha suicidado, y entonces hace esta reflexión. He should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow. And tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. La expresión del ruido y la furia fue la que dio el título a la novela de William Faulkner,
llamada así, que son 5 versiones de la misma historia. Y en la primera versión es de una persona que tiene retraso mental, no de un discapacitado, y es un paralelismo con lo de un cuento contado por un idiota. Vamos a ver un tráiler de otra versión de Macbeth en la cual estas mismas palabras se dicen pero con muchísima más dolor y más tristeza. Es una película del año 2015, bastante oscura, bastante lenta, pero que tiene unas imágenes absolutamente espectaculares. Así que vamos a disfrutar de ellas. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. Full of sound and fury, signifying nothing. Bueno, pues quería hacer una referencia también a Otelo, que trata el tema de los celos, como se ha insistido tradicionalmente, pero también de la ambición desmedida, de la falta de escrúpulos. Donde nos encontramos a otro de los villanos más tremendos de Shakespeare, que es Iago, que es casi la encarnación del mal, y la situación de las mujeres, ¿no? Desde una de estas mujeres que es utilizada para hacer el mal a alguien, lo mismo que la hija de Tito Andrónico, pero también hay otros personajes como Emilia, que es una criada, que contiene algún párrafo que es como una reivindicación de la independencia de las mujeres. Y por último quería hacer referencia a Romeo y Julieta, que son dos personajes puros, positivos, pero bueno, como dicen en la obra, nunca hubo una historia más triste que la de Romeo y Julieta. Se ha hecho muchísimas versiones, ha habido muchísimas películas inspiradas en esta historia, pero quizá la más famosa es la de Franco Zeffirelli del año 68, que utilizó a 2 actores adolescentes que debutaron en esta obra. Él luego ya no continuó con este tema, pero ella, Olivia Hussey, sí hizo más papeles, y creo que son gran parte del éxito de esta película, porque le dieron mucha frescura y mucho encanto a los personajes, ¿no? Vamos a ver una escena de la película como último video. Cayó la flor, qué hermosa fue tu juventud. Verás caer Si con mi mano, que bien sé que es indigna, profano este relicario, es un dulce pecado. Mis labios, 2 ruborosos peregrinos, como expiación, están prontos a borrar el áspero contacto con un dulce beso.
Peregrino, sois injusto con vuestra mano. ¿Solo muestra respetuosa devoción? Los santos tienen manos, que con las suyas los peregrinos tocan. Contar palma con palma es el beso de los peregrinos. ¿Y no tienen labios los santos? ¿Y los peregrinos también? Sí tienen labios, que deben dedicar a la oración. Entonces, Santa Adorada, dejad que los labios hagan lo mismo que las manos. Muévaos su plegaria. Acceded para que la fe no se convierta en desesperación. Los santos no se mueven, aunque accedan a las plegarias. Pues no os mováis. Mientras recojo el fruto de mis preces. Así, gracias a los vuestros, mis labios limpios quedan de pecado. Ahora tengo en mis labios el pecado de los vuestros. ¿El pecado de mis labios? Oh, falta dulcemente reprochada. Devolvedme mi pecado. Cayó la flor, qué hermosa fue tu juventud. Verás caer también. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Me gustaría únicamente hacer una mención a la poesía de Shakespeare, que lógicamente no ha sido llevada al cine como el teatro, aunque sí es cierto que ha habido algunas películas que han introducido poesía de Shakespeare, o una rareza de Judi Dench, de esta actriz casi especializada en este autor, que se llama The Angelic Conversation, que es ella recitando poemas de Shakespeare, sonetos concretamente. Los sonetos son sin duda las más conocidas de las poesías de Shakespeare. Son 154, de los cuales hay 126 que están dedicados a un varón misterioso, al cual se refiere como el Fair Lord. Se dice que es el conde de Southampton, que fue uno de sus mecenas, ¿no? Y que fue pues una inspiración y una admiración mutua la que tuvieron toda la vida. Y luego hay otras que están dedicadas a una dama oscura, dama morena, que es Dark Lady, que tampoco se sabe quién es. Vamos a ver un trocito muy pequeño para despedirnos de la película El último acto, que si os acordáis es cuando Shakespeare, ya mayor, totalmente desmotivado, vuelve a su casa y recibe al conde de Southampton, que le va a visitar, que también pues es mayor y tal. El conde de Southampton está interpretado por Ian McKellen, que es otro de los intérpretes clásicos de obras de Shakespeare. Por lo tanto, es un guiño que, por una parte, Kenneth Branagh, irreconocible como Shakespeare, y por otra, el conde de Southampton. Y tienen una conversación en la cual Shakespeare le reconoce que los sonetos son para él y que a través de ello lo que ha querido ha sido regalarle la inmortalidad. Vamos a verlo. En Inglaterra importa. Tengo lo que tengo por mérito propio y eso levanta sospechas. Tal vez siempre sospechen de mí. Pero tengo mi dinero y tengo mis casas y tengo también mi escudo de armas. Tenéis vuestros versos. Santo Dios, tenéis vuestra poesía. ¿Y qué poesía? Conmovedora. Pura belleza. ¿Y algún verso? Fue escrito para mí. Sí. Sí, ilustrísimo. Para vos.
envejecido, como augurasteis en vuestros sonetos. Maldito. Pero la belleza que inspiré en vos no envejecerá. Y cuando la gente dentro de 1000 años lea esos versos, seré joven. Seguiré vivo. En los amantes venideros. Los escribí solo para vos. Para ninguna otra alma viva. Ni ninguna venidera. Solo para vos. Bueno, pues hemos llegado al final y como hemos visto, Shakespeare quiso otorgar inmortalidad a su Ransom a través de dedicarle sus sonetos y en ese acto de escribir encontró la suya propia. Por ello nos despedimos con un fragmento de uno de esos sonetos más famosos que le dedicó, que es el número 18. Tu eterno verano jamás se desvanece, ni perderá su instinto de tener la hermosura, ni la muerte jactarse de haberte dado sombra, creciendo para siempre en mis versos eternos. Chao.